Quiero hablarle hoy de su séptimo año. Cuando luchamos en un área por mucho tiempo, es fácil pensar, de esta forma va a ser siempre. Siempre lucharé en mis finanzas. No tengo muchos cambios nuevos. Mi matrimonio nunca mejorará. No nos llevamos bien. Muy seguido lo vemos como permanente. Me dicen, Joel, siempre he sido negativo. Así soy yo. Se convencieron de que nunca van a cambiar. El primer lugar donde perdemos la batalla es en nuestro pensamiento. Si cree que es permanente, entonces es permanente. Si cree que alcanzó sus límites, entonces así es. Si cree que nunca mejorará, entonces no lo hará. Tiene que cambiar su pensamiento. Debe ver todo lo que lo retiene. Cada limitación, adicción, enfermedad, solo como temporal. No vino para quedarse, vino para irse. El momento en que lo acepta como normal, en que decide, esta es mi suerte, es cuando puede echar raíces y volverse realidad. Una fortaleza en su mente puede apartarlo de su destino. Algunos de ustedes, si solo salieran de sus pensamientos, verían que las cosas mejorarían. Quizá ha luchado en un área por 20 años. El informe médico dice, aprenda a vivir así. Pero hay otro informe. Dice, Dios está restableciendo su salud. Dice, yo completaré el número de tus días. Su actitud debiera ser, esta enfermedad no puede quedarse en mi cuerpo, está en territorio extranjero, soy templo de Dios Altísimo. En su carrera, quizás se sienta atorado. No ha tenido un buen cambio en años. Llegó hasta donde su educación le permitía, y es fácil pensar, alcancé mis límites, es lo mejor que tendré. No durante el día diga, no me estanco aquí, mis mejores victorias aún están enfrente de mí. Tiene que avivar su fe. A Dios no lo limita nuestra educación, nuestra nacionalidad, nuestro trasfondo, lo limita nuestro pensamiento. Y le pido que luche contra estas mentiras de permanencia, que dicen, nunca perderás de peso, nunca vencerás esta adicción, nunca tendrás casa propia. Cuando esos pensamientos vengan, descártelos. No los tome en cuenta. Dios nos dice, no es permanente, es temporal. No vino para quedarse, vino para irse. En Deuteronomio 15, Dios dio a Moisés una ley para que cada 7 años liberaran a los esclavos hebreos. Si uno era hebreo y le debía dinero a alguien y no podía pagar, entonces ellos podían tomarlo esclavo y hacerlo trabajar tiempo completo hasta pagarles. Pero cada 7 años, si era parte del pueblo escogido de Dios, tenía una ventaja especial, era liberado. No importaba cuánto debía aún, no importaba cuán endeudado estaba, en el 7º año era liberado. Todo el dolor, la lucha, el sufrimiento se iban en un día. Esto me dice que Dios nunca pretendió que su pueblo fuera esclavo permanente de nada. Quizá está endeudado, pero Dios no quiere que dure para siempre. Quizá enfrente una enfermedad, pero solo es temporal. Quizá está luchando con una adicción, pero no lo va a mantener cautivo. Lo que percibo en mi espíritu es que está por entrar en un 7º año. El 7º año es cuando es librado de cualquier limitación que lo retenía. Enfermedad, adicciones, deuda, lucha constante. Parecía que nunca iba a cambiar, parecía permanente, pero de un toque del favor de Dios y cambia de repente. De pronto viene un buen cambio, de pronto su salud mejora, de pronto conoce a la persona correcta, de pronto se realiza un sueño. ¿Qué sucedió? Entró en su 7º año. No se diga a sí mismo, esta enfermedad es permanente. Siempre lucharé financieramente. Nunca venceré esa adicción. No, usted es hijo del Dios Altísimo. Tiene una ventaja. Así como los hebreos, Dios prometió que no será un esclavo permanente de nada. Ahora debe ponerse de acuerdo con Dios y decir, sí, entro en mi 7º año. Es mi tiempo de liberación. Cada cadena se ha soltado, toda potestad ya cayó. Sé que fui liberado para mejorar. Hablé con un caballero en el lobby hace unas semanas. Estaba aquí en la ciudad de Houston
en el MD Anderson, el hospital para cáncer. Durante 3 años había tenido un tumor grande en el área de su estómago. Ha pasado por quimioterapia, radiación, pero no mejoró. El último año, los doctores lo han estudiado, intentando averiguar qué harán después. Hace 6 meses, vino un servicio en Lakewood por primera vez y un compañero de oración oró por él. Él regresó al hospital, hicieron más pruebas. El doctor estaba sorprendido. Sin razón aparente, el tumor empezó a cogerse. Tenía la mitad del tamaño original. No había tenido tratamiento alguno por un par de años. El doctor no entendía. Le preguntó, ¿qué ha estado haciendo diferente? Él dijo, lo único que hice diferente fue que unas personas oraron por mí. El doctor dijo, dígales que sigan orando, porque este paso va a desaparecer por completo en pocos meses. ¿Qué es eso? Un 7º año. Parecía permanente. La quimioterapia no lo paró. La radiación no lo detuvo. Nuestro Dios puede hacer lo que la medicina no. No está limitado por lo natural. Él es Dios sobrenatural. No importa cuánto haya durado así, ni cuán imposible parezca, cuando entra en su 7º año, todas las fuerzas de las tinieblas no detienen lo que Dios quiere hacer. ¿Habrá algo en su vida que cree que es permanente? ¿Nunca se mejorará? ¿No empezará ese negocio? ¿Ni saldrá ese problema legal? A usted puede ver, es permanente. No, Dios le dice, necesitas prepararte. Estás entrando en tu 7º año. El 7º año es año de liberación. Liberación de enfermedad, trastorno, dolor crónico, liberación de depresión, inquietud, ansiedad. Liberación de malos hábitos, de adicciones. No es solo liberación de limitaciones, es liberación para mejorar. Dios está por liberarle nuevas oportunidades, buenos cambios, nuevos niveles. Va a liberar ideas, creatividad, ventas, contratos, negocios. El 7º año es ser liberado en el exceso. Es más que lo suficiente. Es cuando los sueños se realizan. Y tiene que recibir esto en su espíritu hoy. Es fácil pensar, ay Joel, esto nunca me va a pasar. No creo que nada vaya a cambiar solo porque estés allí diciéndolo. No creo estar entrando en mi 7º año. Entonces no es para usted, es para los creyentes. Es para quienes saben que las cosas cambiaron a su favor. Quienes saben que cada limitación es solo temporal. Saben que están entrando en su 7º año. En el 2003, Lakewood rentó por 60 años a la ciudad de Houston este edificio, el antiguo Compaq Center, donde los Rockets jugaban básquetbol. Siempre quisimos ser los propietarios, pero rentarlo era lo mejor en ese entonces. 7 años después, en el 2010, los ingresos públicos de la ciudad bajaron y decidieron vender algunas propiedades. Llamaron y preguntaron si estábamos interesados en comprar el edificio. Y claro que lo estábamos, pero dependía del precio. Una instalación como esta, nueva, costaría $400 millones. La ciudad hizo su avalúo independiente, regresaron y nos dijeron, se los venderemos, no por 400 millones, ni 200, ni 50, sino por $7,5 millones. Ahora ya no rentamos, poseemos la propiedad. ¿No es interesante? Nuestro 7º año por $7,5 millones. Solo Dios puede hacer eso. Amigos, hay algunos años 7º en su futuro. Lo que creyeron que nunca pasaría. Joel jamás podría pagar esa propiedad. No podría mejorarme. Joel, la quimioterapia no funcionó. Nunca conoceré la persona correcta. No necesita prepararse. Al entrar en su 7º año, Dios hará más de lo que pueda pedir o pensar. Va a exceder sus expectaciones. Será mayor, mejor, más gratificante de lo que pensó posible. Quizá parezca permanente ahora, pero al entrar en su 7º año, Dios va a liberarlo de rentar a poseer. Liberarlo de deuda a la abundancia. Liberarlo de enfermedad a la salud. Liberarlo de luchar constantemente a la unción de facilidad. ¿Por qué no se atreve a decir cada mañana, Dios, quiero agradecerte
porque entro en mi 7º año. Señor, gracias por liberarme para entrar en la plenitud de mi destino. Cuando creé, todo es posible. Recibí una carta por correo de una señora. Estuvo en un accidente de auto, se rompió el cuello. Vivía con dolor constante. Tuvo varias cirugías. Por meses su esposo se quedó en casa para cuidarla. Se sentía mal porque él perdió mucho trabajo y lo convenció de que estaba bien como para quedarse sola en casa. Y un día tenía mucho dolor. Estaba tan deprimida que decidió que terminaría con su vida. No podía caminar sola, así que se arrastraría hasta el rincón donde estaba la repisa con el rifle. Su esposo era un gran cazador y tenía muchas armas. Pero al salirse de la silla, perdió el equilibrio, se golpeó en la mesita, cayó de espaldas y no pudo moverse. El control remoto de la televisión golpeó el piso y las baterías se salieron. Al hacerlo, se le cambió el canal de la televisión de lo que estaba viendo y sucedió que este era el canal donde yo estaba hablando. Dijo, su primer pensamiento fue, uy, genial, estoy tirada muriendo. Ahora tengo que oír este predicador para aumentar mi miseria. Bueno, ese día yo hablaba de que Dios puede cambiar cualquier situación. Puede tomar su hora más oscura y convertirla en la más brillante. Ella empezó a sentir una paz como nunca antes. Dijo, estaba tirada, no podía moverme, no podía abrir mis ojos, pero sentí lágrimas de gozo rodando por mi rostro. Su esposo llegó unas pocas horas después y ella dormía profundamente allí en el piso. Claro que se sorprendió y alarmó, la despertó y dijo, amor, ¿estás bien? Parece que tuviste un accidente. Ella sonrió y dijo, no fue un accidente. Ese día fue un punto decisivo en su vida. La esperanza empezó a llenarla. Un sueño volvió a la vida. Hoy no solo está libre de dolor, sino puede caminar. Está saludable, completa, más fuerte que nunca antes. Cuando parecía imposible, cuando todo estaba en su contra, cuando parecía permanente, el creador del universo, Dios Altísimo, por cuya palabra el mundo existió, quien lo tiene en la palma de su mano, dijo, un momento, esa es mi niña, esa es mi hija, tiene una ventaja especial, no va a ser una esclava permanente de nada, está entrando en su 7º año. Algunos como ella han vivido con esa enfermedad, ese dolor crónico mucho tiempo, han aguantado esa depresión, esa nube negra siguiéndolos bastante tiempo, han luchado con la adicción tanto tiempo. Dios les dice, este es tu tiempo, hoy es tu momento, prepárate para la liberación, prepárate para un avance, para la sanidad, para mejorar, para entrar en tu 7º año. ¿Cómo se prepara? Empiece a hablar qué va a pasar, a actuar qué va a pasar y a pensar qué va a pasar. Bueno, Joel, mi artritis ha estado muy mal. Mi diabetes me priva de lo mejor. Mis dificultades financieras me tienen agobiado. No se apropie de esas cosas. No es su diabetes, no le pertenece, no es su artritis, no es parte de quién es usted. Quizá esté allí temporalmente, pero no es donde se quedará. No le dé domicilio permanente. En su mente, no lo deje mudarse y tomar residencia. Necesita tener uno de esos letreros que dicen, no hay lugar aquí. El apóstol Pablo lo puso así, estas leves aflicciones son temporales. Quizá en su mente ahora sea grande, pero por fe necesita verlo como algo leve y además temporal. Eso hizo Moisés. Los israelitas habían sido esclavos por muchos años. Parecía permanente, que nunca iban a cambiar. Moisés tuvo un hijo y le puso por nombre Gersón. Los nombres en ese entonces tenían más significado del que tienen hoy. Gersón significa, soy forastero en tierra ajena. Al nombrar Moisés a su hijo, hacía una declaración de fe. Él decía, somos esclavos, pero eso no es lo normal. Este no es nuestro domicilio permanente. Somos forasteros en esta tierra. Cada vez que decía, buenos días, Gersón, se recordaba a él mismo, esta escasez, problema, esclavitud, no es nuestro estado normal.
Cuando esté en tiempos difíciles y parezca que nunca saldrá de allí, debe hacer lo que hizo Moisés. Recuérdese, no me quedaré mucho aquí. Soy un forastero. No tengo ciudadanía aquí. Podría decirse, no soy ciudadano de la depresión, ni ciudadano de la escasez, ni ciudadano del cáncer. Esta enfermedad me es ajena. No es lo normal. Quizá esté donde estoy, pero no es quien soy. Soy bendecido, estoy saludable, estoy fuerte, soy victorioso. Todo cuanto se oponga necesita verlo como forastero, como temporal. No es su domicilio permanente. En la Escritura, el rey Ezequías estaba muy enfermo. Y el profeta Isaías fue a visitarlo al palacio y le dijo, tengo una palabra del Señor para ti. Me imagino que Ezequías reaccionó y dijo, sí, ¿cuál es? Isaías dijo, la palabra es, pon tu casa en orden, morirás y no vivirás. No era la palabra que buscaba. Seguro Ezequías pensó, hay otro profeta por allí. Parecía permanente. Sus días se acabarían. El profeta que habló por Dios acababa de anunciar que su vida iba a terminar. Ezequías pudo haberlo aceptado pensando, es lo que me toca. Pero Ezequías era audaz. Tenía una fe radical. Escogió creer aun cuando parecía imposible. La Escritura dice, volvió su rostro a la pared y empezó a orar. Dios, te pido que me des más años. Dios, no he terminado. Te he servido. Mi familia te ha honrado. Dios, déjame vivir más. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le habló y dijo, regresa y dile a Ezequías que le daré 15 años más. Esto es lo que quiero que vea. La fe de Ezequías propició su séptimo año. Su fe es la que causa que Dios actúe. Bueno, Joel, tengo 65, nunca he tenido un séptimo año. ¿Está liberando su fe? ¿Está agradeciendo a Dios por el cambio? ¿Está declarando, donde estoy no es donde me quedo? ¿Esta enfermedad es temporal? ¿Salgo de deudas? ¿Hay nuevos niveles en mi futuro? Cuando tiene esta actitud de fe, hablando victoria para su vida, entonces el creador del universo puede mostrarse y hacer cosas asombrosas. Su fe puede propiciar su séptimo año. Es interesante que cuando Ezequías recibió las noticias que su vida se extendería, no se sintió mejor, no se veía diferente. Lo único que cambió es que Dios dijo que su vida se extendería. Vea la clave. Ezequías no esperó a que su salud cambiara para alabar a Dios. No esperó hasta sentirse mejor para empezar a hablar que iba a vivir y a creer que estaba bien. Bueno, Joel, cuando lo vea, lo creeré. No, la fe dice, debes creerlo y entonces podrás verlo. Como Isaías, he anunciado que usted entra en su séptimo año. Ahora puede ver las circunstancias, estudiar el reporte financiero, ver cómo se siente y pensar, oye, no se ve la diferencia. No hubo señal alguna de que cambie. Joel, tan pronto como empiece a mejorar, alabaré a Dios. No, su alabanza activa el favor de Dios. Cuando tiene esta audacia,
angustia como Ezequías y dice, Dios, no veo cómo podría mejorarme. El informe médico no se ve bien. No veo cómo puedo conocer a la persona correcta. ¿Cómo tendré mi casa propia? Pero Dios, creo que ya has hecho un camino. Creo que entro en una nueva temporada de favor. Creo que entro en mi 7º año. Toda limitación ha sido rota. Señor, solo te quiero agradecer por tu bondad hacia mí. Cuando habla como si va a pasar, actúa como si va a pasar y alaba como si va a pasar. Entonces Dios dice a los ángeles, oigan, volteen, regresen y díganles que están entrando en su 7º año. Voy a hacer lo que piden. Voy a cambiar lo que parecía permanente. Pero muchas veces, en vez de traerle nuestra alabanza a Dios, traemos nuestros problemas a Dios. Dios, he tenido esta adicción 27 años. No creo que la venceré. Dios, estos hijos me sacan de quicio. Por favor, manténme cuerda. Dios, tengo 2 empleos y es insuficiente. No lo entiendo. Es fácil convertir la oración en sesión de quejas. Pero recuerde, Dios ya sabe sus necesidades. No necesita decirle a Dios que está mal, que no le gusta y cuánto tiempo ha sido así. Es mucho mejor llevarle su alabanza a Dios y no sus problemas. Su situación financiera, quizás se vea mal, pero dele la vuelta. Señor, quiero agradecerte porque suples todas mis necesidades. Gracias porque eres Jehová Jireh, el Señor mi proveedor. Quizás se siente mal, pero en vez de quejarse, Señor, gracias porque estoy más saludable, fuerte, mejor cada día. Su hijo, su hija, no hace lo correcto. Señor, gracias porque mis hijos cumplirán su destino. La alabanza consigue la atención de Dios, no la queja. Cuando Saulo de Tarso fue cegado por una gran luz, Dios le dijo a Ananías que orara por él. Bueno, Saulo estuvo matando creyentes, haciendo que los encarcelaran. Entonces Ananías dijo en Hechos 9, Señor, he oído muchos reportes de este hombre y del daño que ha hecho. Note esta frase, he oído que está matando gente. He oído que es peligroso, que no le gustan los creyentes. Si le dice siempre a Dios que oye, entonces se va a perder sus bendiciones. Se desanimará, la duda llenará su mente. Dios, el informe financiero dice que nunca saldré adelante. Dios, mis hijos andan con la gente incorrecta. No, una clave, no le diga a Dios que oyó. Él dice que usted es la cabeza y no la cola. No le diga razones por las que no lo es. Dios dice que vivirá y no morirá. Pero Dios, el médico... dice lo opuesto. No, no le diga a Dios que oyó. No le hace bien ni a usted ni tampoco a él. Es muy simple. No le lleve sus problemas a Dios. Llévele su alabanza. Señor, quiero darte gracias hoy, porque con larga vida me satisfarás. Y aunque parezca permanente, Señor, quiero agradecerte porque entro en mi 7º año. Un año de liberación, de sanidad, un año de avances, de abundancia. Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar libertad a los cautivos. Él decía, de hecho, quizá parezca permanente, pero anuncio su libertad. Anuncio que sale de deudas. Anuncio que esa enfermedad no lo derrota. Anuncio que nuevos niveles están en su futuro. Luego lo llevo un paso más allá. Dijo, declaro el año del favor de Dios. Note este principio. Lo anunció, entonces lo declaró. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo? Anuncio hoy que salimos de deudas, lucha, de no progresar. Declaro que entramos en mejoría, exceso, abundancia. Declaro que prestaremos, no pediremos. Podremos dar para toda buena obra. Declaro que somos bendecidos, prósperos, generosos. A nuestras familias, anuncio
Nuestros hijos no andarán con la gente incorrecta, no toman malas decisiones ni se meten en líos. Declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Declaro que la simiente del justo será poderosa en la tierra. ¿O qué tal esto? Anuncio, no iremos en negativismo, deprimidos, preocupados, ansiosos, estresados. Declaro que estamos felices, satisfechos, confiados, seguros, llenos de gozo, amando la vida. Tiene que anunciarlo y declararlo por fe. Mire, quizá nada de lo que diga sea verdad ahora, pero de eso se trata la fe. Dios llamó a Abraham padre de naciones antes de que tuviera un hijo. No tenía sentido, parecía que Dios se confundió. Pero la Escritura dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Muy seguido anunciamos y declaramos cosas incorrectas. He estado soltero mucho tiempo. Nunca conoceré a la persona correcta. Los precios están altos. Hay cierres administrativos. No veo cómo voy a salir adelante. Eso es anunciar derrota y declarar mediocridad. Tiene que cambiar lo que sale de su boca. Anuncie ahora libertad de todo lo que lo retiene. Libre de la soledad, libre de depresión, libre de adicciones, de luchar constantemente. Atrévase como Isaías y empiece a declarar audazmente: el favor de Dios viene, avances, sanidad, victoria. Está profetizando su futuro, estableciendo el estilo de su vida con sus palabras. Algunos han luchado en un área por mucho tiempo, pero déjeme declararle esto. Reciba esto en su espíritu. Esto no es permanente. Está entrando en su 7º año. Este es un nuevo día. La suerte de la batalla cambió. Toda cadena ha sido soltada. Toda fortaleza ha sido destruida. Toda limitación ha sido rota. Se libera entrando a un nuevo nivel. Creo y declaro que Dios lo libera y lo mejora. Él lo lanza a la oportunidad, al favor, lo lanza a la sanidad, a los avances, lo lanza a la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir amén. Quiero hablarle hoy de su 7º año. Cuando luchamos en un área por mucho tiempo, es fácil pensar, de esta forma va a ser siempre. Siempre lucharé en mis finanzas. No tengo muchos cambios nuevos. Mi matrimonio nunca mejorará. No nos llevamos bien. Muy seguido lo vemos como permanente. Me dicen: Joel, siempre he sido negativo. Así soy yo. Se convencieron de que nunca van a cambiar. El primer lugar donde perdemos la batalla es en nuestro pensamiento. Si cree que es permanente, entonces es permanente. Si cree que alcanzó sus límites, entonces así es. Si cree que nunca mejorará, entonces no lo hará. Tiene que cambiar su pensamiento. Debe ver todo lo que lo retiene. Cada limitación, adicción, enfermedad, solo como temporal. No vino para quedarse, vino para irse. El momento en que lo acepta como normal, en que decide: esta es mi suerte, es cuando puede echar raíces y volverse realidad. Una fortaleza en su mente puede apartarlo de su destino. Algunos de ustedes, si solo salieran de sus pensamientos, verían que las cosas mejorarían. Quizá ha luchado en un área por 20 años. El informe médico dice: aprenda a vivir así. Pero hay otro informe. Dice: Dios está restableciendo su salud. Dice: yo completaré el número de tus días. Su actitud debiera ser: esta enfermedad no puede quedarse en mi cuerpo. Está en territorio extranjero. Soy templo de Dios Altísimo. En su carrera, quizás se sienta atorado. No ha tenido un buen cambio en años.
Llegó hasta donde su educación le permitía. Y es fácil pensar, alcancé mis límites. Es lo mejor que tendré. No durante el día diga, no me estanco aquí. Mis mejores victorias aún están enfrente de mí. Tiene que avivar su fe. A Dios no lo limita nuestra educación, nuestra nacionalidad, nuestro trasfondo, lo limita nuestro pensamiento. Y le pido que luche contra estas mentiras de permanencia, que dicen, nunca perderás de peso, nunca vencerás esta adicción, nunca tendrás casa propia. Cuando esos pensamientos vengan, descártelos. No los tome en cuenta. Dios nos dice, no es permanente, es temporal. No vino para quedarse, vino para irse. En Deuteronomio 15, Dios dio a Moisés una ley para que cada 7 años liberaran a los esclavos hebreos. Si uno era hebreo y le debía dinero a alguien y no podía pagar, entonces ellos podían tomarlo esclavo y hacerlo trabajar tiempo completo hasta pagarles. Pero cada 7 años, si era parte del pueblo escogido de Dios, tenía una ventaja especial, era liberado. No importaba cuánto debía aún, no importaba cuán endeudado estaba, en el 7º año,